Pensamientos del día. Domingo 2 de febrero. Ayudarnos a discernir. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento perfecto y en todo discernimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Una de las primeras cosas que San Pablo pide al Señor al dirigirse a los filipenses es un crecimiento gradual en el amor. El apóstol pide para los filipenses un amor cada vez más rico en conocimiento y en luz para saber discernir en cada ocasión lo que es mejor, lo que más le gusta al Señor. En la vida diaria, el cristiano se encuentra con que tiene que afrontar muchos problemas. Son problemas personales, de la vida de pareja, de la familia, del trabajo, del uso de los bienes, de las relaciones con los demás, etc. A veces son problemas complejos y delicados. Se comprende, por tanto, por qué para San Pablo el amor del cristiano debe estar iluminado por la palabra de Dios y debe compenetrarse con ella cada vez más. Con el discernimiento, el apóstol se refiere a los problemas y a las situaciones concretas vistos en sus distintos aspectos y matices, poniendo una atención especial en las personas que se ven implicadas en ellos. Por tanto, el discernimiento será ese amor lleno de inteligencia práctica, es decir, de sabiduría, prudencia, delicadeza, comprensión, tacto, etc., que es capaz de acoger a la luz de la palabra de Dios lo que es mejor, lo que es más conveniente en una situación determinada. Al afrontar una situación en concreto, nuestro amor al prójimo tendrá que revestirse con una virtud u otra. Paciencia, humildad, disponibilidad, desapego de nosotros mismos, etc. Tratemos de poner de relieve esta virtud en particular y vivámosla. Así llegaremos a ese amor cada vez más lleno de luz y rico en discernimiento del que habla San Pablo, y a saber amar al prójimo como Dios quiere. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la Palabra de Vida de diciembre de 1994. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible. Palabra de Vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.